Actualmente los cuidados paliativos, si bien es verdad que estamos en crecimiento y se están desarrollando, y Madrid es especialmente una comunidad en la que, pues con respecto al resto de España, pues no podemos decir que estemos mal comparándonos con el resto de comunidades, sí que es cierto que estamos lejos de los estándares europeos en cuanto al ratio de equipos de cuidados paliativos versus número de pacientes atendidos por estos equipos, ¿no? Y que todavía queda mucho trabajo para hacer. Esto hablando en cuanto a paliativos en general. Es verdad que los paliativos nacieron de la mano de la oncología para atender las necesidades de los pacientes oncológicos al final de la vida, y que en los últimos años se ha empezado a desarrollar también a la vista que los pacientes con patologías no oncológicas, como puede ser la EPOC, ha empezado a verse que tienen las mismas necesidades o más que los pacientes oncológicos. Se han empezado a abrir los equipos a los pacientes no oncológicos. El problema es que seguimos con la misma dotación, ¿no? Entonces, bueno, habrá que pensar en el futuro en cómo aprovechar mejor estos equipos y en dotarlos de manera suficiente para intentar optimizar el abordaje de estos pacientes, ¿no? De lo que vemos es que en los estudios en los que se ha comparado la calidad de vida y la carga sintomática de los pacientes con cáncer de pulmón versus los pacientes con EPOC, lo que se ve es que desde el punto de vista de control de síntomas, los pacientes con EPOC tienen tanta carga sintomática o más que los pacientes con cáncer de pulmón, y sin embargo, además los tienen durante mucho más tiempo, ¿no? Y sin embargo, cuando vemos cuál es el acceso de estos pacientes a los equipos de cuidados paliativos, lo que vemos es que con respecto a los pacientes con cáncer de pulmón, su acceso es dramáticamente inferior. ¿Esto qué supone? Pues que generalmente el problema que vamos a tener es que cuando llegan los momentos finales de la enfermedad, estos pacientes son sometidos a intervenciones mucho más agresivas que los pacientes con cáncer de pulmón. Entonces lo que vemos es que tienen tratamientos más agresivos, más ingresos en la UBI, más ingresos en hospitalización, más pasos por urgencias, y la mayor parte de los fallecimientos no están sucediendo en entornos como las unidades de cuidados paliativos en domicilio, sino en un hospital de agudos, ¿no? Y esa es básicamente la principal diferencia, ¿no? El motivo probablemente es porque existe una dificultad para la estimación pronóstica de la EPOC, ¿no? Y esto está en la literatura. Nos cuesta mucho reconocer las fases finales de la enfermedad, ¿no? Entonces las líneas de investigación son, por una parte, intentar dar con cuáles son los criterios pronósticos que nos pueden alertar acerca de cuando un paciente con EPOC está llegando a una situación de final de vida, y por otra parte, dado que estamos encontrando esas dificultades, pues lo que estamos intentando es trabajar en cómo construir unidades multidisciplinares en las que los cuidados paliativos estén trabajando junto con neumología, medicina interna, equipos de atención primaria, tanto a nivel hospitalario como domiciliario, para intentar facilitar el acceso a estos equipos para estos pacientes, ¿no? Es uno de los principales problemas que tenemos, ¿no? Cuando hablamos de qué aportan los cuidados paliativos a los pacientes con EPOC, por una parte podemos tener el control sintomático, pero lo que sí que sabemos, y es lo que hemos visto con nuestro estudio, es que la participación de los equipos de cuidados paliativos facilita las conversaciones acerca de final de vida, ¿no? En los estudios vemos que los pacientes muchas veces no son conscientes de que la EPOC es una enfermedad que es progresiva y que en muchos casos puede suponer una enfermedad que es un riesgo vital para los pacientes. También como clínicos nos cuesta reconocer esas etapas finales, y lo que estamos viendo es que no se habla con los pacientes acerca de qué es lo que entienden por calidad de vida y cuáles serían las preferencias de cuidados en situaciones más avanzadas, de tal manera que tratamos la EPOC de la misma manera cuando tenemos una EPOC leve, moderada sobre todo y grave, y la tratamos exactamente igual en etapas finales de vida, ¿no? Entonces, si entendemos que no son enfermos que van a ser iguales, un enfermo con una EPOC muy grave con respecto a un EPOC moderado, si los tratamos de la misma manera, algo estamos haciendo mal, ¿no? Entonces, se trata un poco de reconsiderar todo esto, ¿no? Y entonces lo que se está viendo es que introducir a los equipos de cuidados paliativos en aquellas consultas donde se atienden a pacientes con EPOC avanzada, pues mejora este tipo de atención. Lo que hemos visto con nuestro trabajo es que si integramos los cuidados paliativos, tanto hospitalarios como domiciliarios, junto con los servicios de neumología y medicina interna y los de atención primaria, para darle un poco de continuidad asistencial a los pacientes en las fases avanzadas de la enfermedad, lo que vemos que aportamos desde el punto de vista de los cuidados paliativos son fundamentalmente tres cosas. Uno es el control sintomático, el apoyo también a la familia y un abordaje más integral de los pacientes, no solo atendiendo lo que es la enfermedad, sino también atendiendo a los problemas psicológicos, a los problemas que pueden tener desde un punto de vista social. Y finalmente lo que también vemos es que se facilita la planificación anticipada de los cuidados, es decir,
conversaciones acerca de cómo quieren ser atendidos al final de la vida. ¿Esto a qué nos lleva? Pues lo que nos lleva es que, según hemos visto en el estudio, el porcentaje de pacientes cuando se hace un abordaje de manera integrada, teniendo en cuenta todos estos profesionales que están siguiendo a los pacientes, se facilita el fallecimiento en el domicilio y se facilita también el fallecimiento en unidades de cuidados paliativos, lo cual implica generalmente una mejora en la atención en el final de la vida. Las unidades domiciliarias actualmente están conformadas por médicos y enfermera y en algunas zonas de la Comunidad de Madrid, no en todos los equipos, pero en la gran mayoría de los equipos, y lo deseable es que crezca en ese sentido, es que también hay psicólogos, también hay trabajadores sociales y generalmente se trabaja de manera coordinada con los equipos hospitalarios, los equipos de atención primaria. De hecho, la atención domiciliaria debe de pivotar en torno a la atención primaria y estos equipos lo que hacen es dar un soporte entonces, al médico de familia, a la enfermera de los centros de salud para resolución de situaciones complejas, ¿no? Pues lo que hemos visto en el estudio es que realmente el porcentaje de neumólogos, esto está en la literatura, ¿no? El porcentaje de neumólogos que declaran utilizar los opioides para el tratamiento de la disnea refractaria en nuestro medio, pero también en los países de nuestro entorno, es en torno a un 50%. Esto lo podemos ver de la manera en que bueno, cada vez se va perdiendo más el miedo a la utilización de los opioides. Lo que hemos visto es que como nosotros que estamos desde los cuidados paliativos estamos más acostumbrados al uso de los opioides y lo utilizamos de manera rutinaria, el porcentaje de pacientes con opioide para el tratamiento de la disnea refractaria aumenta y generalmente al estar integrados dentro de los equipos hay una pérdida de ese miedo a la prescripción de opioides y lo que vemos es que incluso los propios compañeros que forman parte de los equipos empiezan también a aumentar su porcentaje de pacientes tratados con opioides, ¿no? Lo que hemos visto por una parte es esto, es el control sintomático, es decir, lo que vemos es que son pacientes que tienen disneas refractarias de larga evolución. De hecho, los pacientes que hemos visto en el estudio son pacientes que fundamentalmente no pueden salir a la calle por la disnea que tienen, ¿no? Y eso les lleva a un tipo de aislamiento, es decir, la única visita que reciben desde el punto de vista sanitario es la de los centros de salud que acuden al domicilio, ¿no? Entonces lo que vemos es que estos pacientes tienen contacto con la especializada únicamente cuando se reagudizan, ¿no? Entonces el integrar estos equipos multidisciplinares en los pacientes lo que hacen es acercar un poco al neumólogo, al hospital y darles un poco más de cobertura sanitaria. Y luego los cuidados paliativos se basan en la atención integral a los pacientes, entonces se tratan los síntomas, pero no solamente la disnea, sino también la depresión, la ansiedad, el dolor que están asociados a esta enfermedad. Se abordan también desde un punto de vista de los cuidadores, un poco cuáles son las dificultades que tienen. Se hacen valoraciones e intervenciones desde el punto de vista del trabajador social y en aquellos equipos que además disponen de psicólogos también hay un abordaje de esa ansiedad y esa depresión que se genera, ¿no? Se mantienen estas conversaciones acerca del final de la vida y los pacientes lo agradecen, porque es verdad que ellos agradecen que podamos hablar de estos temas y se facilita la adecuación del esfuerzo terapéutico al final de vida, ¿no? Y eso es en lo que repercutimos fundamentalmente. Pues fíjate, es curioso porque nosotros sí que evaluamos en el estudio el porcentaje de pacientes que eran capaces de aplicarse los inhaladores de manera correcta en el domicilio y lo que vimos es que el porcentaje es dramáticamente bajo. Realmente solamente aquellos pacientes que tenían cámara espaciadora conseguían algún porcentaje de una correcta técnica de inhalación, ¿no? Y el problema cuál es que son gente mayor, generalmente además gente que tiene muchos problemas de coordinación, entonces todo aquello que facilite la terapia inhalada, que no deja de ser el tratamiento de base de la enfermedad, yo creo que es algo que deberíamos de intentar favorecer. De hecho, las Emergen y la SEPAR están discrepando con esta medida y a mí me parece que cuanto más facilitemos la terapia inhalada a los pacientes y más le facilitemos la vida con un solo dispositivo, en principio podemos conseguir porcentajes de éxito en cuanto a la técnica inhalatoria mayores, ¿no? Y eso va a repercutir en beneficio del paciente. Entonces yo creo que es algo que tendríamos que revisar desde ese punto de vista, ¿no? Lo que tendremos que intentar revisar es si como ciudadanos lo que queremos es una correcta o una atención digna al final de vida. Entonces yo creo que esto debería estar encima de la mesa como ciudadanos y como políticos, es decir, creo que es necesario empezar a hablar de si el abordaje del final de vida y cómo estamos tratando a nuestros pacientes es digno, o sea, si estamos haciendo tratamientos dignos. Y lo que estamos viendo es que realmente el desarrollo de cuidados paliativos hay mucho por hacer. De momento no tenemos una especialidad reconocida, a pesar de que se ha solicitado en varias ocasiones a los ministerios solicitar una especialidad en cuidados paliativos. Ni siquiera se ha aceptado un área de capacitación específica, con lo cual los profesionales no tenemos unos estándares de formación. Por otra parte,
compañeros de atención primaria, de neumología, de medicina interna, que tienen que tener cierta preparación también, porque el primer abordaje paliativo los debe dar los especialistas, tampoco rotan con los equipos de cuidados paliativos, es decir, que también puede haber un déficit de formación. Por lo tanto, tenemos pocos equipos con una formación no estandarizada y además tampoco el resto del sistema sanitario se está formando en cuidados paliativos. Entonces la pregunta sería, ¿con estos mimbres tenemos una atención digna al final de la vida, ¿no? Ya no hablo de una muerte digna, entonces antes de hablar de una muerte digna, quizás haya que hablar de una atención digna al final de la vida, ¿no? Y entonces yo creo que antes de abrir temas de eutanasia deberíamos de preguntarnos si estamos haciendo bien las cosas con los pacientes, ¿no?